Nunca pensé que el día más feliz de mi hijo sería también el más humillante de mi vida. Aún recuerdo su mirada, dura, contenida, cuando se me acercó en el pasillo de la iglesia con el ramo en la mano. Me tomó del brazo con suavidad, demasiada suavidad para la fuerza de sus palabras, y me dijo: «Mamá, por favor, no subas al altar, quédate al fondo. No quiero que la familia de Camila te vea tan sencilla». Por un segundo, creí que había escuchado mal. Lo miré, esperando una sonrisa, una broma, cualquier cosa que suavizara lo que acababa de decir, pero no. Su rostro era serio, frío, su voz firme, como si esa decisión ya hubiera sido tomada mucho antes de pronunciarla. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Había soñado toda mi vida con acompañarlo al altar, no porque quisiera robarle protagonismo, sino porque ese instante era la recompensa de años enteros de sacrificio, de desvelos, de lágrimas escondidas. Pero en lugar de orgullo, me regaló vergüenza. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Respiré hondo. Le sonreí, aunque mi alma se desmoronaba por dentro. Asentí con calma, como si sus palabras no me hubieran atravesado el corazón. Luego me di la vuelta y caminé hacia el fondo de la iglesia, arrastrando conmigo una dignidad que se deshacía con cada paso. Desde allí lo vi, a mi hijo, radiante, caminando hacia el altar del brazo de su futura esposa, Camila, esa muchacha de rostro impecable y sonrisa de porcelana. Su vestido blanco parecía brillar bajo las luces del templo y todos la miraban con admiración. Yo también la miré, intentando convencerme de que ella lo hacía feliz. Pero cuando se giró hacia mí, justo antes de llegar al altar, vi en sus ojos algo que jamás olvidaré: satisfacción. No de amor, sino de triunfo, como si me hubiera desplazado de mi propio lugar en la vida de mi hijo. Durante la ceremonia me mantuve en silencio. Las palabras del sacerdote se mezclaban con los recuerdos de mi mente. Julián con apenas 6 años, corriendo por el patio con los pantalones llenos de tierra. Julián llorando la noche en que su padre murió. Julián prometiéndome que, cuando fuera grande, me construiría una casa con jardín y me cuidaría siempre. Ese niño ya no existía. Frente a mí había un hombre que no reconocía. Un hombre vestido de traje, con un anillo de oro y un corazón que ya no me pertenecía. Cuando terminó la ceremonia, me acerqué para felicitar a los novios. Camila me dio un beso en la mejilla, seco, como quien saluda a una conocida por compromiso. «Gracias por venir, doña Rosa», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Doña Rosa, ni siquiera un suegra, ni un mamá, solo doña, como si yo fuera una invitada más. Mi hijo, por su parte, apenas me rozó la mano. «Luego hablamos, mamá». Luego. Siempre había un luego con él desde que conoció a Camila. Luego me llamaba, luego me visitaba, luego me contaba las cosas. Pero ese luego se convirtió en un nunca. Durante el banquete me senté en una mesa apartada junto a un grupo de invitados que no conocía. Nadie me dirigió la palabra. Los fotógrafos pasaban frente a mí una y otra vez, buscando capturar sonrisas perfectas, pero jamás apuntaron su cámara hacia donde yo estaba. Era invisible. Y sin embargo, los veía a todos. A la madre de Camila, presumiendo sus joyas, al padre, brindando con su copa de vino caro, y a mi hijo, riendo entre ellos, intentando parecer uno más de esa familia que nunca lo aceptaría del todo. «Deberías estar orgullosa», me dijo una de las invitadas, sin mirarme siquiera. Sonreí, porque si abría la boca iba a llorar. Y las lágrimas, en ese lugar, serían un lujo que no podía permitirme. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, observando, tragando la amargura con cada sorbo de agua. Solo sé que en algún momento, mientras todos bailaban y celebraban, una idea comenzó a gestarse dentro de mí. Primero fue un susurro, luego una certeza, y finalmente un plan. No sería hoy, ni mañana, pero el día llegaría, y cuando llegara, mi hijo sabría lo que significa humillar a quien dio la vida por él. Cuando terminó la fiesta, me acerqué a despedirme. Camila estaba eufórica, rodeada de amigos. Julián me vio,
pero fingió no hacerlo. Fue ella quien se adelantó, con esa cortesía falsa que ya conocía. «Gracias por venir, doña Rosa. Todo salió perfecto, ¿verdad?», asentí. «Sí, todo fue inolvidable. Nos vemos pronto», dijo, dándome una palmada ligera en el hombro. Pero mientras salía del salón, me detuve frente a la puerta y miré hacia atrás, a mi hijo, a la vida que tanto me había costado levantar. Y pensé en todas las noches que me desvelé cuidándolo, en los años que trabajé limpiando casas para pagarle la universidad, todo para que al final yo no mereciera estar al frente en su boda. Esa noche, al llegar a casa, me quité los zapatos, el maquillaje y la sonrisa. Me miré en el espejo y vi a una mujer cansada, con el rostro marcado por la decepción y los años, pero detrás de esos ojos tristes había algo que ni Julián ni Camila conocían, una fuerza dormida, una fuerza que, cuando despierta, no perdona. Me senté frente al escritorio y saqué una hoja en blanco. Empecé a escribir sin pensar, guiada solo por el dolor. No sabía aún lo que diría, pero sí sabía cuándo lo diría. El día en que mi hijo menos lo esperara, y cuando terminara, nadie volvería a pedirme que me quedara al fondo de ningún lugar. Siempre pensé que las personas no cambian de la noche a la mañana, pero estaba equivocada. O tal vez no cambian, solo revelan lo que siempre fueron. Cuando Julián me presentó a Camila por primera vez, recuerdo haber sentido una mezcla de alegría y desconfianza. Ella llegó a casa vestida con una elegancia discreta, perfumada como una flor recién cortada. Tenía una sonrisa amable, esa que parece sincera, pero que no toca los ojos. Apenas entró, me abrazó con delicadeza. «Por fin conozco a la mujer más importante en la vida de Julián», dijo, con una voz dulce. Yo la observé en silencio. Era preciosa, eso no podía negarlo. Cabello liso, manos cuidadas, mirada firme. Demasiado perfecta, pensé. Y la perfección, cuando no tiene alma, suele ser peligrosa. Esa primera cena la preparé con esmero. Pollo al horno, puré casero y el pastel de manzana que siempre le encantó a mi hijo. Quería que Camila se sintiera bienvenida. Pero en cuanto probó el primer bocado, noté cómo frunció apenas los labios. «Qué sabor tan hogareño», comentó. No fue un cumplido, aunque lo disimuló bien. Julián rió. «Mi mamá cocina así desde siempre». Ella sonrió. «Claro, amor. Se nota». Nadie más entendió el comentario, pero a mí me dolió como una espina. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Era una pequeña grieta, y no lo sabía entonces, pero esa grieta se convertiría en un abismo. Los meses siguientes fueron una lenta y silenciosa batalla que solo yo veía. Camila no me enfrentaba nunca directamente. Su guerra era elegante, meticulosa, sin ruido. Primero comenzó a organizar los encuentros familiares. De pronto, las comidas de domingo pasaron a hacerse en su casa, porque, según ella, tenía más espacio. Luego, las llamadas de Julián empezaron a espaciarse. Y cuando por fin lo escuchaba, notaba su tono distante, distraído. Siempre estaba ocupado. Una tarde, al llegar sin avisar, encontré la puerta cerrada y las luces apagadas. Toqué varias veces, hasta que Camila abrió con una sonrisa tensa. «Doña Rosa, ¡qué sorpresa! Julián no está». «No importa, vine a dejarle una torta». «Ah», dijo mirando el pastel con una mezcla de desdén y condescendencia. «¡Qué amable! Pero ya estamos evitando los postres caseros, por el azúcar». Fue la primera vez que sentí que no era bienvenida en la vida de mi hijo. Pero no sería la última. Con el tiempo, Camila empezó a opinar sobre todo lo que me concernía. Su mamá debería cambiarse de barrio, le decía a Julián, creyendo que yo no la oía. Ese lugar es tan modesto. No combina con tu imagen profesional. Otras veces, ¿no crees que tu mamá debería vender esa casa vieja? Seguro se la compran bien y así puede mudarse cerca de nosotros. Siempre sonaba preocupada, protectora, como si pensara en mi bienestar. Pero cada palabra suya era una semilla de distancia sembrada con precisión quirúrgica. Y Julián se dejaba guiar. Era un buen hombre, pero débil cuando se trataba del amor. No sabía decir no. No sabía notar el veneno detrás de las sonrisas. O tal vez lo sabía y prefería no verlo. Una noche, mientras veía televisión, sonó el teléfono. Era él.
Mamá, Camila y yo queríamos contarte algo, dijo con entusiasmo. Estamos pensando en casarnos. Me quedé en silencio, sonriendo sola frente al aparato. Eso es maravilloso, hijo. Sí, y por eso... Bueno, te lo quería pedir de frente, pero no quiero que te lo tomes a mal. ¿Qué cosa? Camila cree que deberías vender la casa. Dice que mantenerla sola te cuesta mucho. ¿Y a ti qué te parece? Creo que tiene razón. Mi garganta se cerró. Esa casa no era solo paredes y tejas. Era la vida de tu padre, el eco de su risa, el lugar donde creciste. Pero no dije nada. Solo murmuré. Si eso es lo que ustedes piensan, lo consideraré. Cuando colgué, sentí que acababa de perder la primera batalla. Al día siguiente, Camila apareció con un café y una sonrisa amable. No quiero que piense que la estamos presionando, dijo cruzando las piernas con elegancia. Solo pensamos en su comodidad. Lo sé. Ustedes son muy atentos. Además, añadió, el dinero podría servir para ayudarnos con el departamento nuevo. Después de todo, Julián quiere que vivamos cerca. Ahí lo entendí. No querían ayudarme. Querían quitarme lo poco que me quedaba. Sonreí. Le serví café. Y mientras hablábamos de cosas triviales, tomé una decisión en silencio. Jamás sabrían hasta dónde podía llegar una madre herida. Pasaron los meses. Vendí la casa, porque sabía que negarme solo lo enfrentaría a ella. El dinero se fue rápido, como todo lo que se da sin agradecimiento. Julián me prometió que más adelante me devolvería algo, pero ese más adelante nunca llegó. Terminé alquilando un pequeño departamento. Las paredes eran frías, el silencio inmenso. A veces me sorprendía hablándole al retrato de mi esposo. ¿Ves lo que criamos?, le decía con la voz quebrada. ¿En qué momento se nos torció el destino? Pero dentro de todo ese dolor comenzó a crecer algo nuevo, una calma extraña, peligrosa. Una especie de fuego lento que no se apaga con lágrimas. El fuego de la claridad, de entender que hay heridas que no se curan, pero pueden usarse para crear justicia. Una tarde, encontré un sobre en el buzón. Era la invitación a la boda. Una tarjeta elegante, con letras doradas y mi nombre escrito con tinta plateada. Doña Rosa Vargas y acompañante. Acompañante. Como si no fuera su madre. Como si yo fuera una invitada más. La abrí y la volví a cerrar varias veces, incapaz de decidir si debía sentir orgullo o tristeza. Mi hijo se casaba. El mismo hijo que antes me pedía que le arreglara la corbata y le besara la frente antes de salir de casa, ahora me pedía que no se notara que era su madre. Esa noche me senté a escribir en un cuaderno viejo. Las palabras salían solas, impulsadas por un corazón roto pero lúcido. No sabía aún qué escribiría el día de su boda, pero sabía que hablaría. Y cuando lo hiciera, nadie en esa sala olvidaría mi voz, porque a veces el amor calla, y otras veces el amor hace temblar las paredes. Dicen que uno no sabe cuánto pesa una casa hasta que empieza a vaciarla. Cada objeto, cada cuadro, cada pedazo de tela tiene un alma escondida, un suspiro, una historia que se niega a ser empacada. Y aquel día, mientras recorría mi vieja casa con las manos temblorosas, entendí que estaba enterrando más de 40 años de mi vida. Había decidido venderla. No por gusto, sino por necesidad. O eso me repetía a mí misma cada vez que las lágrimas me nublaban la vista. Julián y Camila decían que era lo mejor. Una casa grande solo para ti es demasiado trabajo, insistían. Podrías estar más cómoda en un apartamento pequeño, sin tantas escaleras, sin tantas cosas viejas. Pero esas cosas viejas eran mi historia. Cada mueble tenía el eco de mi marido, Luis, que había muerto hacía 12 años. Cada marca en la pared contaba los años que Julián creció midiendo su altura con un lápiz y una sonrisa. Y cada habitación tenía el perfume de los días que no volverían. El agente inmobiliario me observaba con impaciencia. «Doña Rosa, le recuerdo que los compradores llegan a las 4». Asentí sin decir nada. Volví a mirar el salón una última vez. La lámpara que colgaba del techo seguía torcida desde el día en que Julián jugó fútbol dentro de la casa y rompió una ventana. Yo había jurado repararla, pero nunca lo hice. Me gustaba verla así, imperfecta, honesta, como nosotros. Fui al dormitorio y abrí el armario.
El vestido de mi boda seguía allí, amarillento, con olor a tiempo. Lo toqué y sonreí. En ese momento sentí que una parte de mí se desprendía para siempre. Empaqué algunas fotografías, mi Biblia, el reloj de pared y un pequeño cofre de madera donde guardaba las cartas que mi esposo me escribía cuando aún era un joven obrero en la fábrica textil. «Si un día el mundo te da la espalda», decía una de ellas, «prométeme que no olvidarás quién eres». Esa frase resonó dentro de mí como una advertencia, y aunque no lo sabía todavía, esa promesa sería la que me sostendría en los días más oscuros. Cuando los compradores llegaron, todo ocurrió demasiado rápido. Un matrimonio joven, sonriente, con 2 niños inquietos. Parecían felices, y en su felicidad había algo cruel. Me recordaban a mí cuando aún tenía una familia que me necesitaba. Firmé los papeles sin decir una palabra. El bolígrafo pesaba como si estuviera firmando mi propia desaparición. Cuando el agente me entregó el cheque, sentí un vacío frío, inmenso. No era alivio, ni tristeza. Era otra cosa. Era la sensación de haber perdido el último lugar donde el amor había sido real. Esa noche dormí en el suelo del salón, sobre una manta vieja. Ya no había muebles, ni ruido, ni risas, solo el eco del viento y mi respiración. A medianoche, abrí los ojos y vi el reflejo de la luna entrando por la ventana. Me levanté y caminé descalza por la casa vacía. Mis pasos resonaban como una despedida. Entré al cuarto de Julián. Las paredes aún tenían pegados los restos de los pósters que él amaba de niño. Pasé la mano por la cama que ya no estaba y murmuré: «Si supieras cuánto te extraño, hijo. Si supieras cuánto daría porque me miraras con los mismos ojos de antes». Pero ya no era el mismo. Camila había llenado su cabeza de ideas, que yo era una mujer anticuada, que debía descansar, que no entendía su nueva vida. Y yo, en silencio, lo había permitido. Al día siguiente, me mudé al pequeño departamento que Camila había ayudado a elegir. Un cuarto piso, sin ascensor, con paredes grises y un olor a pintura barata. «Es temporal, mamá», dijo Julián cuando me dejó las cajas en la puerta. «Luego te buscaremos algo mejor». Le sonreí. «Claro, hijo». Lo observé mientras bajaba las escaleras, con prisa, mirando su teléfono. Ni un abrazo, ni un «te quiero», solo la obligación de cumplir. Cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo lloré sin vergüenza. No era un llanto ruidoso ni desesperado. Era un llanto sereno, profundo, el tipo de llanto que no pide consuelo porque sabe que no lo habrá. Los días siguientes fueron lentos, pesados. Me costaba acostumbrarme al silencio. No conocía a nadie en el edificio y los vecinos apenas saludaban. Pasaba las tardes tejiendo, mirando por la ventana y escuchando las risas que subían del parque. A veces imaginaba que Julián aparecería con flores, pidiéndome perdón. Otras, imaginaba que Camila se cansaría de fingir y me diría la verdad en la cara. Ninguna de esas cosas pasó. Una tarde, revisando mis papeles, encontré una copia del contrato de venta de la casa. Lo leí con calma hasta que una línea llamó mi atención. La transferencia final será efectiva dentro de 6 meses, una vez cumplido el plazo de revisión notarial. Eso significaba que, legalmente, la casa aún estaba a mi nombre. No pude evitar sonreír. Era un detalle menor, casi invisible, pero ese detalle podría convertirse en una carta poderosa. Guardé el documento en una carpeta azul y lo escondí en el fondo del armario. Por primera vez en meses dormí tranquila. No porque hubiera recuperado algo, sino porque había encontrado una razón para no rendirme. Los fines de semana, Julián pasaba a visitarme unos minutos. A veces con Camila, otras solo. Nunca se quedaban mucho. Camila siempre tenía prisa. Reuniones, compromisos, cenas con gente importante. Y cuando se despedían, su sonrisa seguía siendo la misma de la primera cena. Esa sonrisa perfecta, hueca, venenosa. Yo fingía no notarlo, pero cada gesto, cada palabra suya, la iba retratando en mi memoria. Como un artista que, sin apuro, dibuja el rostro de su enemigo antes de vencerlo. Un día, mientras recogía mi ropa del tendedero, escuché a mis vecinos hablar en el pasillo. «¿Supiste lo del banquete de bodas de la hija de los Méndez?», decía una voz. «Dicen que va a ser en el Salón Imperial.
con más de 200 invitados. Sí, y que la mamá del novio no está invitada a la mesa principal. Imagínate la vergüenza. No sé cómo, pero supe que hablaban de mí. Mi pecho se apretó, pero no dije nada. Solo cerré la puerta despacio, me senté junto a la ventana y respiré. Si ellos sabían eso, significaba que Camila se había asegurado de que todos lo supieran. Y en ese instante algo cambió dentro de mí. No fue ira, fue claridad. Me miré en el espejo y casi no me reconocí. Había canas que antes escondía, arrugas más marcadas, pero también algo nuevo. Una mirada firme, serena, de quien ya no teme perder porque ya perdió lo más importante. Me juré que no volvería a llorar. No porque no doliera, sino porque había decidido esperar mi momento. Y cuando ese momento llegara, el silencio sería mi mejor aliado. No hay sonido más triste que el de un cartero dejando un sobre en la puerta cuando uno ya sabe lo que contiene. El mío llegó una mañana fría de julio. El sobre era grueso, elegante, con letras doradas y un lazo blanco. Lo reconocí antes de tocarlo. Invitación de boda, decía en una esquina. Por un segundo, mis manos dudaron. Sabía que abrirlo sería como abrir una herida, pero lo hice. El papel olía a perfume caro, de esos que huelen a distancia. En el centro, en una caligrafía perfecta, estaban los nombres de los novios, Camila Méndez y Julián Vargas. Debajo, la frase, con el amor y la bendición de nuestras familias. Me detuve en esa línea. La leí varias veces. Nuestras familias. Una palabra tan grande, y sin embargo, yo no estaba ahí. Seguí leyendo. El lugar, Salón Imperial. La fecha, sábado 15 de septiembre. Y al final, la frase que me atravesó como un cuchillo. Acompáñanos a celebrar este día tan especial. Etiqueta formal, colores neutros, sin excepciones. Ni siquiera me sorprendió. Camila nunca hacía nada sin calcularlo todo. Incluso el color de los vestidos invitados era una manera elegante de controlar, de marcar territorio, de dejar claro quién mandaba. Doblé la tarjeta y la dejé sobre la mesa. Pasé el resto del día intentando ignorarla. Pero a medida que el sol caía, la invitación parecía brillar con más fuerza, como si me recordara, con cada reflejo, que había pasado de ser madre a ser un estorbo con vestido. A la mañana siguiente, fui al centro a buscar algo para ponerme, no por vanidad, sino porque necesitaba demostrarme que aún podía caminar con la cabeza en alto. Entré en una boutique pequeña, atendida por una mujer joven y amable. «Busco algo para una boda», le dije. «¿La suya o la de alguien más?», preguntó sonriendo. «La de mi hijo». Su expresión cambió apenas un instante, pero lo noté. Esa sonrisa automática se congeló. «Claro, algo discreto, ¿verdad?», dijo en voz baja. Asentí. Ella comenzó a mostrarme vestidos de tonos grises, beige, pasteles apagados. «Los colores fuertes pueden distraer en las fotos», me explicó. La familia de la novia pidió algo elegante, pero sobrio. La familia de la novia. Me medí uno color champaña. Era bonito, pero al mirarme al espejo sentí que no era yo. Parecía un reflejo de alguien que se había ido hace tiempo. Sin embargo, sonreí y dije, «Este está bien». No era el vestido que quería, pero sí el que ellos querían que yo llevara. Y por primera vez decidí darles lo que pedían, porque en la obediencia, a veces, se esconde la venganza más silenciosa. De regreso a casa, me crucé con mi vecina Marta, que llevaba años viéndome sola en el edificio. «Rosa, me dijeron que tu hijo se casa. ¡Qué alegría!». «Sí, dentro de unas semanas». «¿Y te vas a quedar a vivir aquí después de la boda?». «No lo sé», mentí. «Veremos qué pasa». «Bueno, disfrútalo. Una madre siempre sueña con ver a su hijo feliz». Asentí con una sonrisa débil. Pero dentro de mí sabía que no era felicidad lo que vería aquel día. Sería algo más, algo que dolería, pero también liberaría. Esa noche saqué el vestido del bolso y lo colgué en el armario. Lo miré durante un largo rato. Tenía el color de las cosas que se olvidan. Y me prometí que sería la última vez que vestía algo para complacer a otros. Luego abrí un cajón y saqué mi cuaderno. Era viejo, de tapas marrones, con las esquinas dobladas. Lo había usado para escribirle cartas a mi esposo cuando aún vivía. Pero esa noche, la tinta fue distinta. No eran palabras de amor, sino de justicia.
Comencé con una frase que salió sola, como si alguien más la dictara. Este no es un discurso para felicitar, sino para recordar. A medida que escribía, sentía cómo algo se ordenaba dentro de mí. Cada frase era una costura invisible cerrando una herida. Recordé cada sacrificio. Los turnos dobles para pagarle los estudios, las noches sin cenar para que él comiera, las veces que fingí estar bien para no preocuparlo. Y escribí: el amor de una madre no se mide en regalos ni en apariencias. Se mide en todo lo que calla, en todo lo que da, y en lo que sigue dando incluso cuando ya no la miran. Cuando terminé de escribir, respiré profundo. Sabía que esas palabras no serían leídas esa noche. No todavía. El momento adecuado llegaría. Y cuando llegara, no habría aplausos falsos ni sonrisas vacías que pudieran apagar mi voz. Pasaron los días y la boda se acercaba. Julián me llamó una semana antes. «Mamá, ¿ya tienes todo listo para el sábado?» «Sí, hijo». «Ah, y recuerda no usar nada con brillo. La mamá de Camila quiere que todo se vea uniforme». «Por supuesto». «Ah, ¿y mamá?» Hizo una pausa. «Gracias por vender la casa. Sin eso, no habríamos podido pagar el banquete». Ese fue el golpe final. Ni un «te quiero» ni un «te extraño». Solo «gracias por el dinero». Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared en silencio. Pero algo dentro de mí cambió en ese instante. No era tristeza, era una paz extraña, casi peligrosa. Esa paz que llega cuando uno ya no espera nada de nadie. El viernes por la noche dejé el vestido sobre la cama y me senté junto a la ventana. La ciudad estaba en calma. Las luces de los edificios brillaban como estrellas en la distancia. Y pensé en mi esposo, en cómo estaría mirándome desde donde fuera, viendo cómo nuestra historia, la historia de una familia que empezó con amor y esperanza, terminaba envuelta en mentiras y apariencias. Tomé la carta que había escrito y la guardé en mi bolso. Le agregué unas hojas más. No sabía si las leería, no sabía si tendría valor, pero sentía que el destino ya había decidido por mí. Esa noche no dormí, y cuando el amanecer llegó, supe que ese día no sería una boda más, sería el principio de algo que nadie olvidaría, porque hay silencios que se quiebran una sola vez, y cuando lo hacen, rompen vidas enteras. El día de la boda amaneció despejado, con un sol que parecía burlarse de mí. Las campanas de la iglesia repicaban mientras los invitados llegaban en autos lujosos, con trajes impecables y sonrisas ensayadas. Yo me bajé del taxi con mi vestido color champaña y un pequeño bolso que contenía lo único verdaderamente valioso que llevaba conmigo: mi carta. Los fotógrafos corrían de un lado a otro, capturando risas, abrazos, flashes. Nadie me miró. Y eso, aunque dolió, fue también un alivio. Pasé entre ellos como una sombra, saludando con una sonrisa discreta, invisible entre el brillo y el perfume caro de los demás. Dentro de la iglesia, todo era esplendor. Flores blancas, música de cuerda, alfombra roja. Camila entró del brazo de su padre, radiante, mientras todos los presentes suspiraban. A su paso, los invitados se levantaban, admirándola como si fuera una reina. Y yo, sentada en la última fila, la miré con calma. No la odiaba, al menos no en ese momento. Solo sentía una tristeza profunda, una compasión por alguien que aún no sabía que la vida siempre cobra las deudas del alma. Julián la esperaba al frente. Cuando ella llegó al altar, la besó en la frente con ternura. Él sonreía. Esa sonrisa que antes era mía, que antes se iluminaba solo al verme, ahora pertenecía a otra. Y por primera vez lo comprendí de verdad. Ya no era mi hijo, era el esposo de Camila. Durante la ceremonia, me esforcé por mantener la compostura. Cada palabra del sacerdote caía sobre mí como un eco distante. Cuando pronunciaron los votos, sentí cómo algo dentro de mí se desmoronaba lentamente. No era solo el paso del tiempo, ni la soledad que me esperaba después de ese día. Era el reconocimiento de que todo lo que había dado, cada sacrificio, cada desvelo, había sido olvidado. Pero no me quebré, porque dentro del dolor había algo nuevo: determinación, una calma que no había sentido en años. Cuando terminó la ceremonia, los invitados aplaudieron con entusiasmo. Yo aplaudí también, despacio, desde mi rincón.
Camila y Julián salieron tomados de la mano. Alguien lanzó pétalos. Las cámaras siguieron sus pasos hasta la limusina que los esperaba afuera. Y yo seguí caminando detrás, en silencio, invisible, como una sombra más en su cuento perfecto. El salón del banquete era aún más lujoso. Lámparas de cristal, mesas decoradas con flores frescas, copas relucientes. Un violinista tocaba en una esquina y el aire olía a vino caro y a promesas vacías. Los invitados se ubicaban según una lista. Cuando busqué mi nombre, lo encontré en la última mesa, lejos del escenario, junto a un grupo de personas mayores que apenas conocía. Me senté sin decir palabra. Desde ahí podía ver todo. Camila riendo con sus amigas, Julián abrazando a los suegros, los brindis, los discursos, las risas. Yo solo observaba, y cuanto más los veía, más me convencía de que ese mundo no era mío. Uno de los meseros se acercó con una sonrisa amable. ¿Le sirvo vino, señora? No, gracias. Prefiero agua. Quizás notó algo en mi tono, porque me miró unos segundos antes de irse, y por un instante sentí que alguien, aunque fuera un extraño, me había visto de verdad. Cuando anunciaron el primer baile, todos los aplausos fueron para ellos. Camila se movía con elegancia, como si hubiera nacido para ser admirada. Mi hijo la miraba con devoción. ¿Y yo? Yo me miraba las manos, recordando aquellas noches en que las usé para curarle la fiebre, para alimentarlo, para sostenerlo cuando el mundo se derrumbaba. Esas mismas manos que ahora descansaban sobre mi regazo, frías, olvidadas. No lloré, no me moví, solo esperé, porque el momento que había estado planeando con tanto cuidado aún no había llegado. Cuando sirvieron el banquete, una mujer elegante que estaba a mi lado comenzó a conversar. ¿Usted es familia del novio o de la novia?, preguntó con amabilidad fingida. Del novio. Soy su madre. Su rostro cambió, incómodo. Ah, qué lindo. No la había visto en las fotos del compromiso. Sonreí. No, no estuve. El silencio que siguió fue largo, pesado. Ella apartó la mirada y continuó comiendo. Y yo, por dentro, sonreí sin alegría, porque en ese silencio había más verdad que en toda la ceremonia. Después del postre, subió al escenario el padre de Camila. Queridos amigos, dijo con voz fuerte, quiero agradecerles por acompañarnos en este día tan especial. A mi hija, mi orgullo, y a Julián, el hombre que ahora forma parte de nuestra familia. Todos aplaudieron. Él levantó su copa y añadió, y a Rosa, la madre de Julián, le damos las gracias por criar a un hijo tan maravilloso. Los aplausos volvieron. Yo asentí con una sonrisa cortés, pero el tono con que lo dijo no era gratitud, era condescendencia. La forma en que alguien agradece un favor que cree superior a su mérito. Y entonces, mientras el salón seguía riendo y brindando, escuché mi nombre. Rosa. Era Camila, con su voz melodiosa. ¿Por qué no se acerca al frente para tomarse una foto con nosotros? Todos voltearon a mirarme. Sonreí, respiré hondo y caminé despacio hacia el escenario. Cuando llegué, Camila me rodeó con el brazo, su perfume caro invadiéndome los sentidos. Pónganse juntas, por favor, dijo el fotógrafo. Que se note el cariño. Clic. El flash iluminó el momento, y justo entonces vi el reflejo en el lente. Yo, sonriendo con los labios, pero con la mirada encendida. Sabía que esa sonrisa sería la última falsa que ofrecería en mi vida. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa noche, cuando el baile se reanudó, sentí algo distinto en el aire. Un murmullo comenzó a recorrer las mesas. Alguien preguntó por el micrófono. Camila y Julián estaban distraídos, riendo, brindando. Nadie lo notó, hasta que me levanté. Tomé el micrófono con las manos firmes. El murmullo se apagó. Solo se oía la música de fondo, lenta, distante. Buenas noches, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que imaginaba. Soy Rosa Vargas, la madre del novio. Todas las miradas se posaron en mí. Camila soltó su copa. Julián frunció el ceño. Quiero aprovechar un momento antes del brindis, continué. Dicen que las madres no deben robarle protagonismo a sus hijos en su boda, pero esta noche no vengo a robar nada. Vengo a devolver algo. El silencio era total.
Cada palabra resonaba en el salón como un golpe suave, medido. «Este es mi regalo», dije, levantando la carta. «Y espero que estén preparados, porque no hay envoltorio bonito que oculte la verdad». Y entonces, mientras todos me miraban sin comprender, sonreí con la calma de quien ha esperado mucho tiempo para hablar. Sabía que lo que vendría después no solo cambiaría esa noche, sino todas las que seguirían. No sentí miedo, ni temblor en las manos, ni vértigo. Solo una calma tan grande que parecía ajena, como si en lugar de estar viviendo aquel momento, lo estuviera observando desde fuera. El murmullo del salón se apagó. Camila me miraba con una mezcla de desconcierto y desdén. Mi hijo, en cambio, estaba pálido. Sabía que algo se avecinaba, no el escándalo que imaginaban los demás, sino la verdad que ninguno estaba preparado para oír. Antes de comenzar, dije con voz firme, quiero agradecerles por venir, no a la boda, sino a este momento, porque lo que están a punto de escuchar no está en el programa. Algunas risas incómodas se escaparon entre las mesas. El padre de Camila se removió en su asiento, pero yo seguí. Hace muchos años, en esta misma ciudad, una mujer sola crió a su hijo con el sudor de su frente. No tuvo ayuda, ni herencias, ni lujos, solo amor, y las ganas de verlo convertirse en alguien bueno. Los murmullos comenzaron a crecer. Alguien encendió una cámara. Camila se movió incómoda, intentando restarle importancia, pero yo la miré directamente. Esa mujer, dije, soy yo, y ese hijo es el hombre que hoy se sienta ahí, en esa mesa, celebrando con todos ustedes. El silencio cayó como un telón. No se oía ni el sonido de los cubiertos, solo el latido de mi propio corazón. Durante años, continué, trabajé limpiando casas ajenas, cosiendo ropa hasta el amanecer, privándome de todo para que él pudiera estudiar. Le di todo lo que tenía, y lo hice con orgullo, sin esperar nada a cambio. Pero el amor, cuando se da sin medida, a veces se convierte en una trampa, porque el día que ese hijo conoció el dinero, se avergonzó de sus raíces. Vi cómo Camila bajaba la mirada. El padre carraspeó. Julián intentó ponerse de pie, pero yo levanté una mano. No, hijo. Si esta noche te atreviste a decirme que no subiera al altar para que nadie me viera, entonces tendrás que escucharme ahora que todos me miran. El público exhaló. Un murmullo recorrió la sala. Yo seguí, con el pulso firme. Me pediste que vendiera mi casa para pagar tu banquete, y lo hice. Me pediste que desapareciera para no incomodar a tu esposa, y también lo hice. Pero hay algo que olvidaste, Julián. Yo no firmé la cesión final. La casa sigue a mi nombre. El rostro de Camila se transformó. Pasó del desconcierto a la furia. Julián se llevó una mano al rostro, murmurando algo inaudible. Así es, dije con serenidad. La casa donde planeaban vivir, la que usaron como garantía para sus préstamos, me pertenece legalmente. Y quiero aprovechar este momento para anunciar que, desde esta noche, esa casa será donada al Hogar Santa Lucía, el orfanato donde trabajé más de 20 años. El público reaccionó, primero con asombro, luego con un silencio que pesaba. Hasta el violinista dejó de tocar. Camila se levantó de golpe. «Esto es una locura», gritó. «No puede hacer eso». La miré con calma. «Puedo, y ya lo hice. Los papeles están firmados. Tú querías una madre discreta, ¿verdad? Pues ya no tendrás madre, ni casa, ni dinero que provenga de mis manos». El padre de Camila se levantó también. «Esto es inaceptable. Está arruinando una boda». «No», respondí. «Estoy evitando que una mentira siga creciendo». Julián dio un paso al frente, temblando. «Mamá, ¿por qué haces esto?». Lo miré a los ojos. «Porque te amo, hijo. Y el amor verdadero no te deja seguir construyendo tu vida sobre la vergüenza. Tú no solo me negaste un lugar en tu boda, me negaste el derecho a existir en tu historia». Mis palabras lo golpearon más fuerte que cualquier grito. Lo vi inclinar la cabeza, quebrado, y por un instante sentí pena. Pero no era momento de debilidad. Tomé aire y miré al público. Sé que muchos aquí me juzgarán. Dirán que una madre no debería hacer esto en el día más importante de su hijo. Pero les aseguro algo. Este no era su día más importante. Este será el día en que aprenderá que una madre no se mide por lo que da, sino por lo que no está dispuesta a seguir perdiendo. Camila intentó acercarse al micrófono.
Esto es humillante, susurró con la voz temblorosa. No, querida, dije, con una serenidad que la desarmó. Humillante fue cuando me hiciste sentarme al fondo de la iglesia para que nadie me viera. Humillante fue cuando me llamaste doña delante de mis nietos futuros, porque mamá te sonaba vulgar. Esta noche, por primera vez, me ves como soy. Y créeme, no lo olvidarás jamás. Alguien comenzó a aplaudir. Primero fue tímido, apenas un gesto aislado. Luego, otro y otro. En segundos, el salón entero estalló en aplausos. No por crueldad ni por burla, sino por la fuerza de la verdad. Me quedé quieta, mirando a todos. El aplauso no me llenó de orgullo, solo de alivio, porque por fin había soltado todo el peso que me aplastaba desde hacía años. Dejé el micrófono sobre la mesa, me giré y caminé hacia la salida. A mi paso, el silencio volvió. Solo escuché la voz de mi hijo detrás de mí, ahogada, desesperada. Mamá, espera. Pero no esperé, porque una mujer que fue invisible demasiado tiempo, cuando por fin se levanta, no vuelve a sentarse jamás. Salí del salón y el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. El cielo estaba lleno de estrellas. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía a mí misma, que mi vida ya no giraba alrededor de quien me había negado. Y mientras caminaba hacia el taxi, supe que esa boda quedaría en la memoria de todos, no por el vestido, ni la música, ni los brindis, sino porque una madre se atrevió a hablar y su voz partió la fiesta en dos. Amanecí con el sonido del teléfono. No había dormido. Pasé toda la noche despierta, mirando la luz temblorosa de las farolas que entraba por la ventana, repasando una y otra vez cada palabra que había dicho. No me arrepentía. No por orgullo, sino porque por primera vez en mi vida había hablado sin miedo. El teléfono seguía sonando. Sabía quién era antes de responder. Mamá. La voz de Julián temblaba. ¿Podemos hablar? Por favor. Por un instante pensé en colgar. Pero la maternidad es una cadena que no se rompe ni con la humillación ni con el dolor. Suspiré. Ven, dije. La puerta estará abierta. Tardó 1 hora en llegar. Cuando lo vi aparecer en el umbral, comprendí que algo en él había cambiado. No era el traje caro ni la mirada apagada. Era la manera en que sostenía el peso de su propio arrepentimiento. Parecía un niño otra vez, solo que con las manos manchadas por sus propias decisiones. Mamá, no sabes lo que has hecho, dijo apenas cruzó la puerta. Sí lo sé, respondí. Hice lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, recordarte quién soy. Se pasó las manos por el rostro. Tenía los ojos rojos. Camila está furiosa. Su familia canceló el contrato del departamento. Dicen que no quieren tener nada que ver conmigo. Era de esperarse, dije con calma. Las familias que viven de las apariencias se desmoronan cuando las luces se apagan. Yo solo quería que estuvieras orgullosa de mí, susurró. Lo miré. ¿Orgullosa? Julián, te habría amado aunque hubieras seguido vendiendo periódicos en la esquina. Pero tú confundiste el orgullo con el ego y el amor con la vergüenza. Se sentó, derrotado. No quería hacerte daño. Lo sé, dije suavemente, pero lo hiciste. Y ahora tendrás que aprender que el daño también enseña. Se hizo un silencio largo, lleno de cosas que ya no necesitaban explicarse. Yo lo observaba, intentando reconciliar al niño que crié con el hombre que tenía delante. Y aunque me dolía verlo destruido, había algo dentro de mí que entendía que esa caída era necesaria. ¿Por qué donaste la casa?, preguntó al fin. Porque no era justo que el lugar donde tu padre y yo construimos nuestro amor terminara siendo el escenario de mi humillación. Podrías habérmela dejado, mamá. No, interrumpí, porque tú ya tenías todo, menos lo que más importa, la gratitud. Y un corazón que no sabe agradecer no merece heredar nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo abracé, no por crueldad, sino porque entendí que a veces el consuelo temprano es el enemigo del arrepentimiento sincero. Al caer la tarde, se marchó sin decir adiós. No supe si volvería, y, extrañamente, eso no me dolió. Había pasado toda una vida temiendo perderlo. Y sin embargo, solo cuando lo solté, me sentí libre. Encendí la radio. Las noticias locales ya hablaban del incidente en la boda del año. Los comentaristas decían que fue un acto de coraje,
Otros lo llamaban un escándalo innecesario. A mí no me importaba cómo lo llamaran. Yo sabía la verdad. No fue venganza, fue dignidad. 2 días después, Camila vino a verme. No tocó la puerta, solo la golpeó con los nudillos, con la desesperación de quien ya no tiene nada que perder. Abrí. Llevaba gafas oscuras, el maquillaje corrido, el orgullo hecho pedazos. «¿Qué quiere?», pregunté. «Usted arruinó mi vida». «No», dije mirándola con calma. «Yo solo la desnudé frente a los demás. La vida la arruinó su soberbia». «Todos me odian», continuó con la voz rota. «Mis padres me cerraron las cuentas. Los invitados se fueron antes del brindis. Julián ni siquiera volvió a casa. Tal vez así aprenda lo que nunca quiso entender, que los cimientos construidos con mentiras se hunden solos». Camila se quitó las gafas. Sus ojos estaban rojos, hinchados. ¿Era necesario hacerlo frente a todos? Sí, respondí sin dudar, porque ustedes eligieron humillarme frente a todos. La diferencia es que yo no lo hice para herirte, sino para liberarme. Se quedó en silencio un momento, mirando el suelo. Cuando volvió a levantar la vista, su mirada había cambiado. Ya no había odio, solo agotamiento. ¿Sabe qué es lo peor?, preguntó. Que en el fondo, usted tenía razón. Lo sé. Yo lo vi en sus ojos. No era odio, era tristeza. Y eso dolió más que cualquier cosa que dijo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Por primera vez, la vi humana. No la joven altiva de la boda, sino una mujer frágil, criada para creer que el valor de una persona está en su apellido. Y me di cuenta de que ella también era una víctima de lo mismo que me hirió a mí. El miedo al qué dirán. «Ojalá hubiera tenido una madre como usted», murmuró antes de irse. No respondí. Solo la observé alejarse, tambaleante, entre lágrimas. Y por un momento sentí compasión, no por lo que perdió, sino por lo que nunca supo tener. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Era el director del Hogar Santa Lucía. «Doña Rosa, acabamos de recibir su donación. No sé cómo agradecerle. Con ese dinero podremos ampliar el albergue y pagar la escuela de los niños este año». Cerré los ojos. «No me agradezca, padre. Solo asegúrese de que esa casa siga llena de risas». Colgué y me quedé mirando la ventana. Por primera vez en años sonreí sin tristeza, porque comprendí que no había perdido nada. Solo me había despojado de lo que me ataba. Al día siguiente fui hasta el barrio donde estaba mi antigua casa. Los obreros ya trabajaban en las reparaciones. El cartel en la puerta decía: «Futuro hogar de los niños del Santa Lucía». Me acerqué despacio, toqué una de las paredes y susurré: «Bien hecho, Luis. Ahora sí, nuestra casa vuelve a tener un propósito». El viento movió las cortinas rotas y por un instante juraría que escuché su voz como un eco lejano. «Te lo dije, Rosa. Las raíces no se niegan, se honran». Esa tarde, de regreso a casa, encontré una nota debajo de la puerta. Era de Julián. No decía mucho, solo una frase escrita con letra temblorosa. «Perdóname, mamá. Quiero volver a empezar, si todavía hay tiempo». Me senté, sosteniendo el papel entre las manos. Las lágrimas me nublaron la vista. Respondí al aire, sabiendo que él no me oiría. «Siempre hay tiempo, hijo. Pero esta vez, el camino de regreso tendrás que hacerlo tú». Me serví una taza de té, abrí la ventana y respiré el aire fresco de la tarde. El mundo seguía igual, pero yo no. Mi corazón, por primera vez en décadas, estaba en paz. Y mientras el sol se escondía, comprendí que el verdadero regalo no fue el escándalo, ni la casa, ni el dinero perdido. Fue haberme devuelto a mí misma. Porque cuando una madre recupera su voz, no hay silencio que vuelva a encerrarla. Dicen que con el tiempo el dolor se apaga. No es verdad. El dolor no desaparece. Aprende a transformarse. Deja de ser herida para volverse sabiduría. Deja de ser llanto para convertirse en memoria. Y así, con el paso de los meses, comprendí que lo que ocurrió en aquella boda no fue el final de mi historia, sino el comienzo del resto de mi vida. Durante años fui una mujer que callaba. Callé por amor, por miedo, por costumbre. Callé cuando debía defenderme, cuando debía decir «basta», cuando debía recordarme que también merecía ser amada. Pero aquella noche, con el micrófono entre mis manos, el silencio me devolvió la voz, y aunque muchos lo llamaron escándalo, para mí
fue redención. Han pasado 6 meses desde entonces. Julián viene a verme cada domingo. Ya no llega en autos caros ni con trajes de diseñador. Ahora aparece con ropa sencilla, con flores en las manos y los ojos llenos de humildad. A veces no dice nada, solo se sienta conmigo en el jardín, en silencio, como si las palabras fueran innecesarias. Yo lo observo, y en sus gestos reconozco al niño que alguna vez fui todo su mundo. Aquel que dormía abrazado a mi cuello, que prometía cuidarme cuando fuera grande. Por momentos siento rabia, sí, pero dura poco. El amor de una madre es una raíz que no se arranca. Se dobla, se hiere, se marchita, pero siempre vuelve a crecer. Una tarde me trajo una caja. «Es tuya», me dijo. Dentro estaban las cartas de mi esposo, las mismas que creí perdidas. Camila las había guardado en el altillo, añadió. Dijo que algún día te las devolvería. Lo miré y no supe si creerle, pero no importó, porque aquellas cartas eran un puente hacia mi pasado, y leerlas me recordó por qué había amado, y por qué seguía creyendo en la bondad, incluso después de todo. Camila, supe por otros, se fue de la ciudad. La última vez que la vi fue aquella tarde en que vino a pedirme perdón. Tenía los ojos hinchados y la voz quebrada. No la odié. ¿Cómo odiar a alguien que nunca aprendió a amar sin condiciones? Solo le deseé que encontrara la paz que siempre buscó en los lugares equivocados. Y aunque no lo dije en voz alta, le agradecí, porque sin ella, Julián y yo tal vez nunca habríamos visto con claridad cuánto habíamos perdido intentando agradar a los demás. Hoy mi vida transcurre en otro ritmo. Cada mañana me levanto antes del amanecer, preparo té y camino hasta el hogar Santa Lucía, la misma casa que alguna vez fue mía y que ahora pertenece a decenas de niños sin familia. A veces me reciben con gritos, otras con risas, otras con lágrimas, pero siempre me reciben. Ellos me llaman Abuela Rosa. Me abrazan sin preguntar de dónde vengo, ni qué tuve que perder para llegar allí. En sus ojos no hay juicio ni lástima, solo cariño. Y en ese cariño encontré lo que había buscado toda la vida, un amor que no exige nada a cambio. Cuando los veo jugar en el patio, pienso en cómo la vida me quitó un hogar, solo para devolverme muchos más, porque cada niño que sonríe dentro de esas paredes es una victoria contra el olvido. Y cada risa que escucho es una prueba de que el amor, cuando se entrega desde el alma, nunca se desperdicia. Hay días en que Julián me acompaña al orfanato. Se queda mirando cómo los pequeños corren alrededor mío. Uno de ellos lo tomó de la mano hace poco y le dijo, «¿Tú también eres hijo de la abuela Rosa?» Julián sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí», respondió, «pero tuve que perderme para recordarlo». Esa frase se me quedó grabada, porque en ella entendí que mi hijo había aprendido por fin la lección más importante, que el amor no se hereda, se honra. En las tardes, cuando el sol cae detrás de las colinas, suelo sentarme frente a la ventana y leer las cartas de mi esposo. Cada palabra suya parece escrita para este momento de mi vida. En una de ellas dice, «Rosa, cuando el mundo te cierre las puertas, abre una tú misma. Si nadie escucha tu voz, háblale al viento. Pero nunca dejes que el dolor te quite la bondad». Y eso hago, porque entendí que la verdadera fortaleza no está en endurecerse, sino en seguir siendo buena cuando la vida te da razones para dejar de serlo. A veces me detengo a pensar en todo lo que pasó, en la boda, en las miradas, en el escándalo, y me pregunto si me arrepiento. No, no me arrepiento, porque si no hubiera pasado, seguiría viviendo escondida en las sombras del respeto mal entendido. Seguiría creyendo que amar significa callar, y que ser madre significa desaparecer cuando el hijo se avergüenza. Pero el amor, el verdadero amor, no se humilla, se sostiene en pie, incluso cuando tiembla. Aprendí que el perdón no siempre se dice en voz alta. A veces es una mano que se tiende sin palabras, o un silencio compartido al caer la tarde. Y que la dignidad no es orgullo, es recordar que vales, incluso cuando los demás lo olvidan. La vida, después de todo, me enseñó que se puede empezar de nuevo a cualquier edad, que nunca es tarde para perdonarse por haber callado tanto, y que cada arruga en el rostro es solo un mapa de lo que sobrevivimos. Ya no temo envejecer, temía no haber vivido, y eso ya no me pasa, porque ahora despierto cada mañana con gratitud,
porque tengo paz, y la paz, créeme, vale más que cualquier apellido. Si estás escuchando mi historia, quiero que recuerdes algo, desde donde estés. El amor no se demuestra aguantando humillaciones, ni se mide en sacrificios que borran tu voz. El amor verdadero no pide que te escondas, ni que te rebajes. El amor verdadero te levanta. Y cuando aprendes eso, ya nadie vuelve a ponerte de rodillas. Soy Rosa Vargas, una madre que perdió mucho, pero que lo recuperó todo cuando aprendió a amarse a sí misma. Y esta fue mi historia. Si te conmovió, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me ayuda a ver que me acompañas y disfrutas de estas historias de vida y dignidad. Cuéntame aquí abajo, en los comentarios, desde qué ciudad nos estás viendo y qué enseñanza te deja esta historia. Porque cada palabra tuya mantiene viva esta voz. La voz de las mujeres que un día aprendieron que callar también puede ser una forma de morir.